Seguimos con Crónicas y vamos a hablar de su propósito, porque ya tenemos algunas pistas de la primera hora con respecto a su propósito, pero ayuda una comparación entre Reyes y Crónicas para entender el propósito. La pregunta durante el exilio habría sido, ¿por qué pasó el exilio? O sea, entonces, y Reyes contesta por su desobediencia. Es la teología del propósito de Reyes, entre otros, pero es mucho de su propósito. Las preguntas después del exilio habrían sido diferentes, como ¿todavía nos ama Dios? ¿Y todavía somos pueblo de Dios? Porque estamos ya separados. ¿Cuál es nuestra situación actual? Y Crónicas contesta, por supuesto, siempre. Dios siempre los ha amado y siempre han sido pueblo de Dios. Ahora, quiero platicar, más bien que platiquemos, que ustedes ayuden a contestar. ¿En qué formas contesta así? A la luz de lo que vimos en la primera hora, ¿en qué formas ven que Crónicas está respondiendo, afirmando el amor de Dios y afirmando también la continuidad entre el pueblo de Dios con el pueblo post-exílico? Pues obviamente amaba mucho a David y Salomón y bendijo mucho sus reinos y hace muchas conexiones con esa etapa de oro y la genealogía que procede conectando a ellos a sus antecedentes, es por lo menos una manera. Okay. Pues las genealogías no son cosas que brincar, o sea, tienen un propósito muy importante para afirmar el amor de Dios y la conexión con el pasado. ¿Qué más? La promesa de que del reino de David establecería para siempre un reino, y ahí está, por supuesto, siempre está cumplida en Cristo esa promesa y ese amor por su pueblo, o sea, la promesa que hace a David, ¿no? Que él no va a construir, sino él, su casa, ¿no? Y va a ser su hijo. Así es. Entonces, como es un principio de gran importancia, allá entiendo por qué se ha pagado tanto, que no está allá. Entonces, la promesa que es una promesa, podemos decir, arquitectónica en Crónicas, también Reyes, pero en Crónicas. Entonces esta promesa está a la vista con el enfoque en David. Entonces esto para los judíos post-exílicos, enfatizar la promesa, que Dios no se ha olvidado de la promesa, al contrario, está cumpliendo su promesa. ¿Algo más que observan? Bien, vamos a seguir hablando de su propósito. Crónicas habría servido como estímulo y advertencia al pueblo post-exílico. Su énfasis en el templo habría servido para estimular a los que estaban reconstruyendo el templo, porque después del exilio fueron otra vez a reconstruir el templo. Entonces, con tanto énfasis en el templo, es como mostrarles el arquetipo ahí, o sea que, pues aquí está el modelo, sigan adelante, sigan adelante. Su énfasis también en la retribución inmediata habría animado la obediencia y advertido contra la desobediencia. Porque uno podría decir, si es retribución, pero es generacional, a lo mejor me toca y a lo mejor no. A lo mejor me toca bendición por obediencia, pero a lo mejor no. Entonces, ¿para qué esforzarme tanto? O a lo mejor me toca castigo por mi desobediencia y a lo mejor no. Entonces, pues, voy a jugarlo, a ver si me toca o no. Pero si es retribución inmediata, es decir, por un lado, mucho cuidado, y por otro lado, las bendiciones están aquí. Si las quieren, pues aquí están, adelante. Y podemos ver segundo de Crónicas 7:14 como una invitación, y puede ser el versículo mejor conocido de segundo de Crónicas, y no hay muchos versículos bien conocidos de Crónicas, pero esto puede ser, y muchas veces se saca en reuniones de oración, ¿no? Y a veces en cosas políticas
se aplica mal, pues como si tal nación fuera el pueblo de Dios. Pero dice aquí, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces este tipo de promesa habría sido muy vigente para el pueblo que estaba desterrado. Entonces, ¿qué querían? Que Dios restaurara su tierra. ¿Qué tenían que hacer? Humillarse, buscar a Dios y ser perdonados. Y al concluir Crónicas con el edicto, ¿cómo concluyó Reyes? ¿Se acuerdan? Se concluyó con el rey que estaba en exilio, que estaba ya cenando con el rey de Babilonia y estaba encima de otros reyes. Exacto, la elevación, la liberación y la elevación de Joaquín. Entonces así terminó, en una nota de esperanza. Pues Dios no se ha olvidado de David y su linaje. Pero aquí tenemos algo aún más esperanzador. Es el decreto de Ciro. ¿Con qué Crónicas termina y con qué empieza Esdras? Entonces dice aquí, en cumplimiento de la palabra del Señor, dada por medio del profeta Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino, y así lo hizo. En forma oral y por escrito, el rey promulgó lo siguiente: esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Pues aquí, sí, o sea, pero gran conexión con Salomón. Está diciendo básicamente lo mismo que Salomón. Está diciendo, Dios me ha encargado construirle un templo, vamos a hacerlo. Todos los que quieran, adelante. Pues esto habría sido una nota de mucha esperanza para ellos. También la idealización de los buenos reyes tiene un elemento mesiánico. Teniendo acceso a Samuel y reyes, el pueblo no desconocía las fallas de David y Salomón. Entonces nadie estaba engañándoles y no habrían visto al cronista como distorsionando la verdad. Ellos habrían sabido de las fallas de David y Salomón. Sin embargo, al verlos retratados en una forma ideal, habría puesto delante del pueblo la expectativa de la realización posterior y superior de la gloria anterior del linaje de David. Entonces es como al mostrar solamente su esplendor pasado, sabiendo que realmente no era toda la historia, les daba como el modelo, el prototipo para la gloria posterior, la gloria superior en el linaje de David. Entonces es otra forma de apuntar hacia el futuro, de dirigir la vista hacia el futuro, una realización mesiánica, una realización mayor. Porque en un sentido todo el mundo sabía que no era todo lo que tenía que decir acerca de David o Salomón, pero viendo un David ideal, viendo un Salomón ideal, les daba la esperanza de un David, de un rey ideal. Ahora, una pregunta, porque yo mencioné que blanqueó toda la vida de David y toda la vida de Salomón con una excepción, y esta es la excepción: incluyó el relato del censo, el pecado que David cometió con el censo, y es el primero de Crónicas 21. Ahora, no veas todavía la pista, porque aquí está pista para contestar la pregunta, pero no vayan a la pista todavía. Piensen en lo que hemos visto de Crónicas. ¿Por qué, si quería presentar un retrato idealizado de David, por qué incluyó su pecado con el censo? ¿Alguna idea? Porque blanquearlo sería mejor no incluir eso. Pero lo incluyó. Ok, ¿alguien quiere ver la pista? ¿Alguien quiere leer 2 de Crónicas 22:1?
¿Qué dice? A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías. Perdón, estoy mal. Es primero de Crónicas. Primero. Bueno, estaba esperando que se me Esta no es información un poco. Sí, esta pista no ayudó mucho, ¿no? Pero es primero. Ahora, No es Crónicas segundo. 22. Entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios el Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué lugar? Viendo 21. A lo mejor ese versículo en sí no es suficiente, pero viendo 21, ¿a qué se refiere? ¿21 de qué? 21, el capítulo 21. Sí, sí. ¿A qué lugar se refiere? ¿Es Hebrón o es Jerusalén? ¿Se acuerdan cuando David pecó con el censo? ¿Se acuerdan que él tenía 3 opciones? 2 de las opciones serían contra el pueblo, una opción sería contra él, y él escogió alguna de las 2 opciones que no le tocaría a él. Y luego cayó una plaga, una peste sobre el pueblo, y luego él se arrepiente, pero tarde. ¿Okay? Y luego la plaga se acaba, ¿se acuerdan? Y vamos a ver, en el versículo 18 dice, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra de Dios, y luego él fue con Ornán y él dijo, quiero comprar tu terreno o tu parcela. Ornán dijo, pues llévatela, y él dice, no, o sea, quiero comprarla, y luego la compró, y luego llegamos al versículo que Keith leyó. Entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios, el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Ahora, vamos a tratar de conectar estas ideas. Entonces, ¿por qué incluyó este pecado en el pecado del censo? Porque menciona que faltaba un sacrificio, quizá. Sí, la cosa faltaba un lugar donde sacrificar. ¿Y dónde iba a estar? ¿Dónde iba a construir el templo? Jerusalén. ¿Estás hablando del grupo post-exílico? No, ¿dónde iba a construir Salomón? ¿Qué dice en 22.1? Salomón o David. Pues es el lugar ahí donde le había pagado, ¿no? Porque le pagó unas monedas por el lugar. Exacto, en la parcela de Ornán iba a construir el templo. Entonces, aquí, en un sentido, tuvo que incluir el relato, el pecado de David en cuanto al censo, para explicar de dónde vino esa parcela para el templo. Y como el templo es un enfoque tan importante, y los detalles del templo y todos los preparativos para el templo, era como, pues, para incluir, para explicar el lugar, que es una cosa importante, tenemos que relatar algo como desagradable acerca de David. Entonces, es interesante, la perspectiva o la importancia del templo como sobrecogió o sobrepuso otro propósito, que era mostrar a David como ideal, casi sin pecado. Entonces tuvo que admitir ese pecado para decir, pues entre los preparativos, pues así llegamos a tener esta parcela. Lástima, desagradable, pero se lo comparto porque pues tienen que saber de dónde. Okay. Entonces es un detalle interesante, pero aquí podemos ver 2 de los propósitos del cronista, y en un sentido estaban en contraposición los 2 propósitos aquí, y uno tenía que ganar sobre el otro. Mejor explicar todo el templo, y aunque no podamos pues blanquear todo lo de David. Bien, su mensaje.
La teología de retribución sigue en el Nuevo Testamento, pero es modificada por la cruz y por la misión de la iglesia. Y es algo que hemos platicado un poco en Reyes, ahora platicamos otra vez, y una de las preguntas después de la primera sesión tenía que ver con esto. Cristo, el obediente, recibió el castigo divino. Entonces esto es retribución inmediata, pero completamente al revés. O sea, es lo opuesto. O sea, el sustituto recibió exactamente lo que no merecía. Y aunque el Nuevo Testamento menciona retribución positiva y negativa en esta vida, no es el énfasis. Hay algunas menciones, pero no es el énfasis del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pone enfoque en la recompensa eterna. Entonces ya no es como retribución inmediata. Es más como Reyes, digamos, es retribución, recompensa, pero pospuesta, no necesariamente ahora. Y también, entonces, la cruz cambia el enfoque. Y también la misión de la iglesia es hacer discípulos de las naciones. ¿Cómo evangelizaba Salomón? Salomón evangelizaba, ¿cómo lo hacía? Pues ven a verme y la grandeza de lo que somos como el reino. Exacto. Pues reino del sur, pues otros reyes, otros pueblos, vengan a Jerusalén. Y van a ver qué tan ricos somos, cuántas esposas tengo, cuántos hijos tengo, cuántos carros de guerra tengo, qué tan sabio soy, y van a ver pues la bendición de Dios. Y pueden pues regresar a sus pueblos y contarles de la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento es otro, es salir a todas las naciones y utilizar nuestros bienes para alcanzar las naciones. Entonces, así que las señales de la bendición de Dios ya no son la acumulación de poder, de riquezas, mucho menos esposas, sino fruto espiritual y crecimiento numérico. Entonces aquí es otro tipo de evangelización que requiere otro tipo de señal de la bendición. Y esto, obviamente al decir esto, estoy negando el así llamado evangelio de la prosperidad, que enfatiza como si fuéramos exactamente como los israelitas en el tiempo del reino. O sea, y ese así llamado evangelio de la prosperidad dice, los obedientes van a ser ricos, prósperos, cómodos, etcétera, etcétera. Y ellos toman las bendiciones materiales como si fueran indicación de espiritualidad. Y es algo que pues, es peligroso hoy en día porque va en contra del tenor del Nuevo Testamento. Es pues Dios bendice para nuestro disfrute y para alcanzar las naciones. Pues vamos a poner lo que nos da para que otros escuchen el Evangelio. Y también la idea de las recompensas todavía sirve como estímulo hacia la obediencia. Esto sí está en el Nuevo Testamento y no debemos negarlo ni quitarlo. O sea, es un estímulo. Sin embargo, es algo más eterno, el enfoque es más eterno. Y no es tanto obedeces hoy y mañana te cae gran bendición. O sea, obedeces durante toda tu vida para disfrutar toda la eternidad. No hablando de una salvación por medio de obediencia, por supuesto que no. La salvación es por medio de la obediencia de Cristo, pero la Biblia sí, el Nuevo Testamento sí, Cristo sí, hablaba de recompensas en el cielo y también retribución negativa para los incrédulos. Pues tenemos que tener cuidado en la aplicación del principio de la retribución, porque no tenemos el conocimiento suficiente para interpretar las providencias de Dios. Los amigos de Job pensaban que ellos podían interpretar las providencias de Dios. Por eso decían, Job, pues estás sufriendo, ¿qué hiciste? Entonces ellos tenían o pensaban que tenían la capacidad de interpretar providencias. Y el autor de Crónicas, como autor inspirado, él podía interpretar providencias, pero no tenemos esa capacidad para decir, esto pasó por X. Pues tenemos que tener mucho cuidado de no aplicar
ni cuando hay gracias ni desgracias. O sea, ¿me va bien? Es porque yo soy tan obediente. Quizás sí, quizás no. O sea, ¿me da mal? ¿Es porque yo soy tan desobediente? Pues no, o sea, no es tan fácil. Pues tenemos que tener mucho cuidado con esta interpretación que está más allá de nuestra capacidad. Otra parte de su mensaje, ya mencionamos, lo idealizado apunta al ideal. Los reyes idealizados apuntan al rey perfecto, el templo esplendoroso con su sacerdocio ordenado, apunta al templo que es Dios con nosotros y el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Entonces todo lo idealizado en Crónicas anticipa lo ideal en el Nuevo Testamento. Y un detalle, hablando del templo, porque hay un detalle interesante, y el lugar del templo, la parcela de Ornán, hay en segundo de Crónicas, menciona un detallito, 3.1, que es fascinante, que dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna, el Jebuseo. Ahora, ¿qué pasó en el monte Moria? Hacía siglos antes, el sacrificio de Isaac. Y son las únicas dos veces que se menciona este nombre, el monte Moria. Cuando Abraham llevó a Isaac para presentarlo en sacrificio, y ahí Dios proveyó un sustituto. Y fue el lugar donde muchos, miles y miles de sacrificios en sustituto eran presentados a Dios durante siglos y siglos, ya que Salomón construyó allí el templo. Y todo esto apunta al sustituto, el sacrificio perfecto y final, que fue ofrecido sobre otro monte cercano, no sobre el mismo, pero otro monte cercano, que era el monte de la Calavera, Golgata. Bien, vamos a hablar un poco más de su mensaje, comparando, y esto es un ejercicio que vale la pena hacer para entender mejor Reyes y entender mejor Crónicas. Entonces vamos a comparar Reyes, segundo de Reyes 23, 24 al 30. Al 30, y luego vamos a compararlo con segundo de Crónicas 35, 20 al primero de 36. Entonces, segundo de Reyes 23, 24 al 30. Y esto es de Josías. Ahora, ¿Josías fue buen rey o mal rey? Buen rey. Muy buen rey. Muy buen rey. Ok, muy buen rey. Bien. Entonces vamos a ver qué dice acerca de él. Dice aquí, además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros, eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veía en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: ese será el lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria como camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató.
Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. A ver, queden ahí, o sea, pongan un dedo ahí en ese texto. Y vamos a Segundo de Crónicas, 35, 20. Y vamos a leer acerca del mismo Josías. Dice, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle, no te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, él disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores, sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Ahí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos acordes con la ley del Señor y sus hechos, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. ¿Qué observan ahí? Está mejor la versión en Reyes que esta. Okay. Esta más no, retribución inmediata en esta, por lo menos, y en la otra no menciona como retribución inmediata, sino habla de retribución por culpa de Manasés, lo que él había hecho, desplazado. Muy bien, ¿Otra cosa que observan ahí? En Reyes no se manifiesta la desobediencia que él tiene, ¿no? Exacto. Sí, o sea, nada más relata que salió a enfrentarse con Necao, pero nada del intercambio de pues no lo hagas, estoy yendo misión de Dios y no desobedece ahí totalmente. Así es. Entonces en Reyes no se ve como desobediencia. Simplemente, pues, lástima, o sea, salió y perdió y murió. Uno pensaría que fuera al revés, ¿no? ¿Por qué? Pues típicamente Crónicas, por lo menos habla de Salomón y David sin mencionar sus pecados. Y el Rey de Reyes los pintan pues más con sus fallas. Y aquí es al revés. Exacto, es interesante, ¿no? Y aquí tenemos que comparar diferentes propósitos de Crónicas. Porque sí, él quería idealizar a David, a Salomón, a Ezequías, a Josafat, a Josías. Entonces, más reyes salen como muy buenos en Crónicas que en Reyes. Sin embargo, Josías murió en una forma muy, pues, lamentable. Y Reyes no explica por qué. Crónicas, con su teología, tenía que dar una explicación de por qué. Y aunque este por qué, otra vez como el caso de David y el censo, aunque este por qué sacara a la luz algo desagradable acerca del buen rey de Josías, tenía que hacerlo, porque si no, pues quedaría la duda, o sea, ¿por qué murió en una forma tan lamentable? Pues tenía que explicar que fue por un pecado suyo.
Entonces, en este caso, en el caso de David y su pecado, el énfasis en el templo tenía que ganar. En el caso de Josías, su énfasis en la retribución inmediata, pues era más fuerte que su deseo de idealizar a Josías. Es muy interesante ver estas dinámicas. ¿Algo más que observan de este pasaje? Y hay muchos, esto es uno de los quizás más fuertes o más obvios, pero hay mucho de esto comparando Reyes y Crónicas. ¿Y cuál era exactamente el pecado específico de Josías? ¿Cuál fue? Pues aquí en Crónicas, ¿cómo lo presenta el pecado de Josías? Dios le advirtió por medio del faraón de que no se metiera y como no le hizo caso. Sí, ahí dice que las palabras de Faraón en este caso fueron proféticos. Sí, proféticas, era mandato de Dios. Entonces él no hizo caso a Dios. Entonces ahí fue su pecado. Cosa que no es nada obvio en Reyes. Bien, pues entonces esta es como un plan de lectura para Samuel, Reyes y Crónicas. Y es muy bueno observar lo que tienen en común y también observar sus diferencias, no para verlos como en competencia, pero para que podamos entender mejor sus mensajes y así interpretar cada pasaje a la luz de sus propósitos magnos, sus propósitos mayores.